auditoría previa, ¿no? Y esto, además, de manera muy sincronizada con este funcionario adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que, a cambio, obtenga una moneda corrupta. Habían intereses particulares antes que los públicos de por medio y, por tanto, se estarían configurando los delitos de corrupción. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relación entonces entre la corrupción y la empresa? ¿Tienen relación? ¿Son conexos? ¿Son convergentes? ¿Son divergentes? ¿Son opuestos? ¿Son complementarios? ¿Qué son? ¿No? Entonces, es relevante esta pregunta porque justamente a partir de aquí es que vamos a poder identificar cuál es la correcta vinculación o cuál es el tratamiento que se debe seguir para afrontar la lucha contra la corrupción. En este caso en particular, con relación a las personas jurídicas, que son las empresas. En pocas palabras, si queremos hablar en términos o sentido genérico. ¿Qué podemos resaltar aquí? Aquí tenemos algunos casos de corrupción vinculados a empresas. Esto no es un secreto a voces, esto prácticamente se ha venido cada vez desarrollando de manera más consecutiva a lo largo de este tiempo, cuando las mismas empresas peruanas, ¿no? O puede ser también extranjeras que estén operando en el Perú, han sido vinculados con casos de corrupción. No es ajeno pensar que las empresas deberían tener políticas de prevención de la comisión de delitos de corrupción. Y aquí es que voy a ahondar un poco más y por ese motivo he querido traer esta pregunta primero para introducirnos. ¿Es real este problema de la relación que existe entre la corrupción y la empresa? Algunos podrían decir, pero la empresa, bueno, es el sector privado, digamos que la empresa no se debe perseguir, la inversión privada no se debería estar persiguiendo de una manera tal porque desincentivaría la inversión, etcétera, ¿no? Y principalmente esto debería estar enfocado en los aspectos públicos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos de los delitos de corrupción, que también involucran funcionarios públicos, se cometen cuando obran, por ejemplo, las empresas, ¿no? Como interesados, o los representantes legales de las empresas como cómplices en los delitos, por ejemplo, de colusión, y además que esto trae acarreado que se puede incorporar a estas personas como sujetos pasivos del proceso, ¿no? Entonces, sí es relevante la relación o la vinculación que tiene la corrupción con la empresa, y por eso muchos de los casos, botón de muestra, el caso Club de la Construcción tenemos, cuando nos referimos a los casos de corrupción vinculados a empresas. Este es uno de los tantos casos que podemos verificar en el Perú y que nos ha traído claramente grandes desaciertos en relación a las decepciones que hemos podido tener en relación a estos casos cuando hemos tomado conocimiento de que el Perú se encuentra una vez más involucrado en estos altos índices de corrupción. Ahora, un punto adicional que no quisiera que pasemos de lado es la ley, y por ese motivo la voy a introducir de esta manera, la ley 3424, ¿ok? Esta ley es, sin duda, la que abre el paso a una serie de cambios legislativos que venían ya pidiéndose al legislador en relación a estos casos o estos supuestos de corrupción y empresa. Antes no había ninguna regulación tan específica como lo es a partir de la ley 3424 que regula la responsabilidad de las personas jurídicas. Aquí también hay que hacer algunos matices. Tiene obviamente críticas esta ley. En principio porque ha sido una copia, se ha traído, digamos, de otro modelo, pero no solamente ello, sino que su naturaleza es diferente a lo que la literalidad indica en su descripción. Por ejemplo, si nosotros abrimos la ley 3424, la buscamos de manera inmediata en el peruano, lo que sale es que regula, o el tenor que señala es la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Resaltemos administrativa. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente se van a imponer como resultados de un procedimiento administrativo sanciones administrativas, que es lo que correspondería. Sin embargo, si nosotros verificamos el cuerpo de este artículo, desde el articulado de la ley 3424, nos damos con la sorpresa de que su contenido, desarrollo, detalle, no se ciñen a responsabilidad administrativa, sino más bien a responsabilidad penal. Son aspectos, ámbitos, naturalezas, desarrollos, detalles
totalmente diferentes en cuanto a su tratamiento. No es lo mismo abrir un procedimiento administrativo a una empresa que abrir una investigación penal o abrir un proceso penal. No es lo mismo imponer una sanción administrativa que imponer una sanción penal. Entonces, por ese motivo es que trajo desde su llegada muchos encuentros o muchas posiciones encontradas en la doctrina. La mayoría de estudiosos resaltaban pues que era una ley que confundía, era una ley muy ambigua, porque por un lado trataba de ser un poco tibia al momento de describir la administratividad de esta responsabilidad de las personas jurídicas, cuando en realidad lo que quería decir en por qué no ha sido frontal o por qué no ha sido directo en indicar que es una responsabilidad penal y no administrativa. Entonces, todo eso se generó a lo largo de los años cuando se emitió esta ley 3424. Trajo consigo todos estos problemas, no solamente en su naturaleza, no solamente en su aplicación, y luego en los beneficios que podría traer. Entonces, para tener un poco este contexto, es importante, por ese motivo que lo menciono, y me voy a ceñir a estos beneficios para ir ya directamente a los puntos más relevantes de esta ley. ¿Por qué importa la ley? ¿Por qué importa la ley a las empresas? ¿O por qué importa la ley a la fiscalía? ¿Por qué debe o no importar? ¿No? Entonces nos formulamos esta siguiente interrogante. ¿Por qué la tendencia a implementar modelos de prevención? Si nosotros vemos o revisamos, ahora la mayor cantidad de estudios jurídicos, la mayor cantidad de abogados ofrecen ahora con mucho más entusiasmo la implementación de un modelo de prevención. ¿Por qué motivo ahora se ha reforzado esta tendencia a la aplicación o la implementación de estos famosos programas de prevención? En principio, ¿qué significa? ¿No? Los modelos de prevención significan que son aquellos programas que se implementan, no solamente se implementan en relación a la naturaleza, al giro del negocio, tiene que ser totalmente personalizado, porque no es lo mismo un programa de prevención para una empresa que licita con el Estado que para una empresa que no lo hace, y así sucesivamente. Entonces, todos aquellos programas que están dirigidos, como su nombre lo indica, a prevenir la comisión de delitos, ¿no? Esto a través de una serie de capacitaciones, canal de denuncias implementado, absoluta información que se intercambia con el personal, la cultura de buen gobierno corporativo que tienen los representantes o altos directivos de las empresas, el estricto cumplimiento que tienen los miembros de esta y demás. Todo esto, acomodado al giro del negocio o al giro de la empresa, es que se va a poder implementar, y podemos decir o afirmar que se va a realizar de la manera o la medida posible, porque tiene que ser un modelo de prevención a medida. Así como la ropa, cuando necesitamos que nos entalle la ropa y que nos quede excelente, tal cual este modelo de prevención tiene que entallar a las necesidades, al giro, a la naturaleza, al rubro de la empresa. El objeto social es relevante al momento de implementar un modelo de prevención. Entonces, ¿por qué la tendencia a implementar modelos de prevención? ¿Por qué ahora se les pide? ¿Por qué ahora es casi implícito que una empresa pueda tener un programa o un modelo de prevención? ¿Por qué motivo se hace necesario, y más o menos ya pueden ir dibujando alguna respuesta, se hace necesario que se implementen modelos de prevención en las empresas? Porque en un contexto en el que básicamente la mayoría de casos de corrupción se cometen, es un buen resguardo el hecho de decir, señor magistrado, señor fiscal, yo acá tengo mi modelo de prevención implementado con anterioridad. Acá tengo mi modelo de prevención, y también quiero detallar algunas cosas, porque no basta solamente con poseer o tener o presentar un documento, sino que además tiene que ir aparejado con demostrar que realmente se ha venido implementando este modelo de prevención. No basta solo con alegar y decir, bueno, acá lo tengo, miren, lo implementé 2 años antes de que me abran esta investigación, así que ya estoy eximida de responsabilidad penal. No tengo ninguna responsabilidad penal como empresa. Falso. No necesariamente es así, o insuficiente, ¿no? ¿Por qué insuficiente? Porque no solamente basta con tener, sino además se dice implementar. Implementar significa
que pueda desarrollar y que se pueda probar ese desarrollo en la empresa, en los miembros de la empresa y demás. Entonces, por un lado tenemos este eximente por implementación del modelo de prevención, un eximente que significa no tiene responsabilidad penal si es que se ha implementado el modelo de prevención. Ojo, resaltemos aquí la palabra implementación, que no es lo mismo que presentar, que no es lo mismo que tener, que no es lo mismo que poseer. No solamente basta con decir, yo acá lo tengo, en el año tal lo hice, o meses antes lo hice, sino además implementar. La norma nos dice la palabra o el verbo implementar. Ahora, en este caso, la persona jurídica está exenta o quedaría exenta de responsabilidad penal, y esto conforme al artículo 17 de la ley 3424 nos indica que va a estar exenta de esa responsabilidad administrativa, con esta frase controvertida, si se adopta e implementa. Ahí mismo lo dice o lo detalla, adopta e implementa en su organización. No tiene que ser un aspecto meramente formal de tener un documento, sino material, sino real. Tiene que demostrarse que efectivamente en esa empresa se ha capacitado, por ejemplo, a las personas que ir a ofrecerle moneda corrupta o a ofrecerle algo a cambio a un funcionario público constituye un delito, que no lo pueden hacer, que aquel que tenga algún vínculo con cualquier funcionario público, ya sea un alcalde, ya sea un regidor, ya sea un funcionario servidor público de cualquier entidad estatal, ¿ok? Y que tenga vinculación, no se le puede decir, toma, te regalo este sobrecito con dinero, pero eso, yo no sabía que eso es corrupción. No, tiene que existir, y no con eso se puede decir, no, pero aquí está que yo sí adopté el compliance, acá está mi modelo de prevención, ¿por qué motivo ahora me sancionan de esta manera? No, tiene que demostrarse, esto tiene que ir aparejado con que todos los miembros, por ejemplo, hayan recibido capacitaciones. Entonces, capacitaciones en este rubro, capacitaciones en delitos de corrupción. ¿Cuándo se cometen los delitos de corrupción? Muchas veces, haciendo un paréntesis, nos contratan a nosotros los abogados como parte de este staff para capacitar a las empresas en relación a estos delitos que son, digamos, o que tienen límites fronterizos. Entonces, es mejor, en caso de duda, por ejemplo, consultar. Debe haber ahí un canal, una dirección donde se pueda consultar estos hechos, estos actos. Una persona como miembro de una empresa no puede mandarse solo y simplemente ofrecer o prometerle, no sé, dinero al funcionario público a cambio de que me adjudique una obra pública, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que ir aparejado, como indican, de la adopción e implementación en su organización, ¿ok? De estos modelos de prevención. Entonces, no solamente basta con tener formalmente un documento que supuestamente se denomine modelo de prevención, sino, como les digo y en conclusión, que este deba ser implementado en el desarrollo o ejercicio o giro de la empresa. Entonces, ¿cuándo se exime a la persona jurídica? ¿Cuándo se queda exenta de esta responsabilidad? Si es que adopta e implementa este modelo de prevención en su organización con anterioridad a la comisión del delito. Esto es relevante también, con anterioridad a la comisión del delito. Quiero que resaltemos esto, con anterioridad. Si es que yo lo tengo antes, queda eximida la responsabilidad penal. Nuevamente, la tingencia, adoptar e implementar, según el artículo 17 del Código de la Ley 3424. Ahora bien, ¿qué se tiene que adoptar? Un modelo de prevención adecuado, consistente en medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir el delito o reducir significativamente el riesgo de su comisión. Como les indico, uno de los métodos que más se utilizan son las capacitaciones, por ejemplo. Nos contratan a un grupo de abogados como parte del staff que capacitaría a la empresa. Tendremos nosotros para eso no simplemente que presentarnos ese día, sino que indagar cuál es el rubro de la empresa, con cuántos trabajadores cuenta, quiénes son los, digamos, potenciales agentes de riesgo, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando, digamos, de personas o miembros de la empresa que tengan mayor vinculación, por ejemplo, con funcionarios públicos, incluso en los mismos estudios de abogados, hacer una serie de capacitaciones. Esto ayuda a que evidentemente estos miembros de la empresa interioricen que realizar los actos de corrupción constituyen delito y por tanto la idea de estos modelos de
controle de manera idónea la prevención de estos delitos, ¿no? O además que con estas capacitaciones, con estos canales de denuncia, por ejemplo, se reduzca significativamente el riesgo de su comisión. Acá, un aspecto que no quiero que pase antes de que termine esta exposición es resaltar que cuando nosotros nos enfocamos en los miembros de la empresa, un aspecto muy vital y que no podemos dejar de lado, no podemos soslayar, es el hecho de que la cultura de buen gobierno corporativo debe partir por la cabeza. Quiere decir que si los jefes, que si la alta dirección de una empresa implementa, interioriza, transmite esta información, esta política o esta cultura de buen gobierno, esta cultura de no corrupción, cultura de no promoción contra la corrupción, etcétera, digamos que tenemos muchos avances. Pero si es que las cabezas son indiferentes, si es que la alta dirección no le importa, simplemente quiere cumplir, que se capaciten a las personas, pero ellos normalizan actos de corrupción, evidentemente con esto se está dejando constancia de que el modelo de prevención no está debidamente implementado, no está debidamente vigilado, controlado, no está ceñido a la prevención de delitos, sino que meramente es una formalidad que se estaría cumpliendo. Entonces, los fiscales, digamos que tienen que ser muy escrupulosos, muy estrictos al momento de identificar si es que este modelo de prevención tiene o no las características de idoneidad para su ejercicio. Ahora bien, como otro punto tenemos la atenuante por implementación de un modelo de prevención. Ya no te eximo de responsabilidad, ya no, simplemente no la vas a tener, no tienes responsabilidad, sino que aquí es, sí vas a tener una responsabilidad, pero atenuada, tenue, baja, más limitada, más básica. ¿Por qué motivo? ¿Cuándo? Cuando se adopta e implementa, nuevamente esos verbos que son relevantes, adoptar e implementar estos modelos de prevención por parte de la persona jurídica después de la comisión del delito de cohecho activo transnacional y antes del inicio del juicio oral, ¿no? Según el artículo 12 de la ley 3424. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, que si es que no lograron realizar este modelo de prevención antes de, por ejemplo, que llegue la investigación penal, pero lo hago durante, ya sé que estoy metida en este tema, pero voy a capacitar para evitar las consecuencias futuras de nueva comisión de delitos, por ejemplo, es que se va a premiar, digamos, con un atenuante si es que se implementa este modelo de prevención hasta antes del inicio del juicio oral. Recordemos que en un proceso penal, porque aquí se ciñen con todas las reglas, con todas las etapas del proceso penal, por eso es que es muy discutido, es muy controvertido el hecho de que tengan a bien denominarlo administrativa, responsabilidad administrativa, porque de administrativo no tiene nada, sino más bien es penal. Pero, en fin, lo que se ha dicho acá es que hasta antes del juicio oral, y acá son 3 etapas claramente diferenciadas, por un lado tenemos la etapa de investigación preparatoria, una etapa en la que el fiscal hace sus primeras indagaciones, investiga, llama a declarar, llama a los testigos, hace inspecciones, remite oficios, cursa oficios, solicita información, documentación, etcétera, ¿no? Una segunda etapa que es o subetapa, que es la disposición de, la etapa de investigación preparatoria formalizada, donde se emite la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la que el fiscal, digamos, tiene una hipótesis fiscal mucho más sólida que la anterior, que es solamente una sospecha inicial simple, ¿no? Esta vez tenemos una sospecha reveladora, es un paso mucho más, y seguimos avanzando, tenemos una etapa intermedia, que es la segunda etapa, que es un tránsito entre la etapa de investigación preparatoria y la etapa de juicio oral, ¿no? En esta etapa de investigación, de etapa intermedia, que como su nombre lo indica, es una etapa de saneamiento, es una etapa de pase o de filtro entre la justificación o la solidez que pudiera tener esta formalización, ¿no? Y si es que va a pasar luego de un filtro que se denomina control de acusación, ¿no? A juicio oral. Finalmente, esta última etapa, que es el juicio oral, es la etapa más importante en este proceso, en este modelo que tenemos, en virtud de que aquí sí se debaten las pruebas y finalmente se emite una sentencia que puede ser absolutoria o condenatoria. Entonces, básicamente, con todo este proceso penal una vez instaurado, antes del juicio oral, es lo que dice la norma, el artículo 12 de la ley 3424, es que si se implementa antes, tiene este premio, entre comillas, de atenuar esta responsabilidad por la implementación
modelo de prevención. Bien, ahora, este último punto. Esto ya matiza básicamente el aspecto más medular de esta exposición, ¿no? ¿Cuál es la integración que tenemos en la gestión de riesgos relativos a la corrupción? Me quiero centrar, o me he tratado de centrar, como bien lo han visto, en estos delitos de corrupción, porque me parece que son, además de ser los más requeridos, los mayormente debatidos, es necesario tocarlo. Entonces, ¿cuáles son estos puntos que no podemos dejar pasar? O son ya, esto forma parte de las conclusiones en realidad, porque el primer punto, la gobernanza. ¿Qué significa esta política? Porque es en realidad una política. El buen gobierno corporativo. Ya lo venía adelantando. Todo depende de los órganos de alta dirección. Así como en cada cosa. Las cabezas, si no la tienen clara, si no tienen claro que se deben condenar los actos de corrupción, se debe tener claro que ofrecer, solicitar, etcétera, dinero o moneda corrupta a cambio forma parte de una cultura, no cultura de buen gobierno corporativo, ¿no? Entonces digamos que no estamos implementando o no estamos enfocando el problema de manera correcta. De nada nos sirve tener a los mejores capacitadores, penalistas, canal de denuncia, todo un sistema totalmente sofisticado, que tengan mucha, digamos, como un cascarón de huevos, pero sin el fondo, sin que los órganos de alta dirección, los representantes legales, los directivos, tengan interiorizado que realizar estos actos de corrupción deben ser totalmente sancionados, deben ser descartados por su política. Entonces, un aspecto que debe integrar en la gestión de riesgos, o que nosotros evaluamos al momento de hacer este tipo de evaluaciones, en la gestión de riesgos relativos a la corrupción, porque principalmente nos hemos enfocado en estos casos relativos a la corrupción, es este punto central de la gobernanza. ¿Cómo es que se desarrolla el buen gobierno corporativo? Y esto parte, como les digo, de tres esferas fundamentales. La primera, los órganos de alta dirección. La segunda, los representantes legales. Y por último, los directivos. Todo esto, o las cabezas, como les digo, o como se llaman en esta estructura orgánica de una empresa, una persona jurídica, son vitales. Son vitales. Así como en nuestro cuerpo humano no hacemos nada sin la cabeza, igual. Es tal cual a este símil que podemos realizar. Por otro lado, esto no puede desprenderse o no podría entenderse sin analizar el compliance. ¿Qué es el compliance? Ya se ha hablado mucho de esto. A las alturas del 2023 ya no es novedad aquel que cita esta palabra, el compliance. En su primer momento fue como que esta palabra extranjera un poco no controvertida, pero al inicio un poco desconocida, era un campo desconocido, porque era prácticamente una importación de una palabra que no se sabía si tenía un contenido penal, si tenía un contenido administrativo, o era algo totalmente ajeno, era algo ético. ¿Qué era? ¿Qué era el compliance? ¿No? Y en sí, el compliance es una agrupación de reglas, es una agrupación de normas, es una agrupación de estándares, de gobierno, de políticas que buscan, entre sus objetivos o enfoques, prevenir, por un lado, prevenir ex ante y mitigar los riesgos durante o ex post. Prevenir y mitigar riesgos. Esto es importante. Por esa razón es que titulé este punto integración en la gestión de riesgos. ¿Cuáles son los componentes que debemos evaluar o detallar, analizar al momento de verificar esta gestión de riesgos? Entonces, un aspecto, además, que viene de la mano con la gobernanza, es el compliance. El compliance, entendido, como ya les indico, todas estas políticas, estos estándares, que buscarían prevenir, mitigar los riesgos en las actividades empresariales que busca una cultura de cumplimiento. ¿Ok? Esto es tan vital porque, o sea, la cultura de cumplimiento significa también estos hábitos empresariales que se forman, estos órganos de representación
acción en una empresa. Así como nosotros tenemos, no sé, un to-do list en el que básicamente te decimos, ¿no? En la mañana me levanto, tiendo mi cama, me baño, hago el desayuno, leo una hora y todos los hábitos que podemos tener como personas. Aquí en macro, a nivel empresarial, también implica una cultura de cumplimiento, un hábito. ¿Qué tendencia tenemos de cumplir todo esto? Hay personas que son más desorganizadas, no tienen hábitos, no saben qué hacer en la mañana, en la tarde tampoco, y tal vez ya en la noche avanzo esto, no tienen como que un hábito formado, ni siquiera, por ejemplo, para la recreación. Entonces, digamos que estamos hablando, si es que lo extrapolamos a empresas, de una empresa desorganizada, de una empresa cuya cabeza no está tan ubicada o bien ubicada. Entonces, importa, sí, la gobernanza, el compliance. ¿Cuáles son esta cultura o estos hábitos empresariales que tiene justamente estos órganos de representación, de dirección o directivos en una empresa? Pero que estén dirigidos, ojo, a prevenir y mitigar los riesgos. ¿Qué hago como empresa? ¿Qué hago como jefe de empresa para que mis miembros no cometan delitos de corrupción? Contrato capacitadores, implemento un canal de denuncia si es que pasa esta cosa, para esta eventualidad, para saber qué hago. Si viene un policía a detener a un trabajador mío, de que en el rubro o en el ámbito, en el horario laboral, ha ido a corromper a un policía, a un funcionario público. ¿Qué hago? Entonces, importa acá también tener estos aspectos de prevención para no solamente prevenir, sino también mitigar, eliminar los riesgos en o en función con el enfoque central en la cultura de cumplimiento. Entonces, para cerrar esta idea, solo se deben prevenir delitos. Entonces, soy abogada penalista y puedo atreverme a indicar que no solamente el compliance está dirigido a prevenir delitos, no solamente está enfocado en el tema penal. Hay que sacarnos ese chip de pensar que el compliance debe ser únicamente penal, porque el compliance abarca mucho más que eso. El cumplimiento normativo, que es el compliance, alberga no solamente la prevención de riesgos reputacionales, sociales, ambientales, comerciales y penales. Como saben, el penal, o como pueden verificar, el ámbito penal es uno de los tantos rubros que componen el cumplimiento normativo. Entonces, como una conclusión también en esta exposición, es que el compliance no solamente está dirigido a prevenir aspectos o delitos o aspectos en materia penal, sino que también abarca un campo o un radio de acción mucho más amplio. Por ejemplo, el ámbito reputacional. A la empresa le importa la reputación. Sin la reputación, por ejemplo, no puede seguir operando. Es muy relevante que, por ejemplo, no se melle la reputación de una empresa, no sé, la empresa Gloria, por indicar, por ejemplo, que comete prácticas antisindicales, por decirlo así. Entonces, obviamente, quien hace esa afirmación está denigrando la reputación. Entonces, también importa qué se ha hecho para prevenir que, por ejemplo, los órganos tengan o respeten las prácticas sindicales del sindicato que conforma una empresa, Gloria, por ejemplo, la empresa Live, etc. Entonces, importa también esta prevención de riesgos reputacionales. No solamente reputacionales o penales, comerciales, cómo son las relaciones estrechas entre empresa-empresa, empresa-estado, etcétera, ¿no? Ambiental, social. ¿Qué? ¿Tienen algún programa de concientización para evitar la contaminación ambiental, ¿no? En este mundo de globalización, etcétera? ¿Tienen un compromiso social? Estas empresas trabajan comprometidos con la sociedad para implementar algunas políticas de apoyo a, no sé, las poblaciones más vulnerables o no. O es una empresa que simplemente le gusta explotar los recursos naturales, por ejemplo, del país. Todo esto implica o importa un correcto cumplimiento normativo. Ahora, por encima de todas estas áreas, para hacerlo de una manera muy ilustrativa, está la política de ética idónea. La política de la ética idónea quiere decir que arriba del riesgo reputacional, arriba del riesgo penal, arriba del riesgo comercial, económico, incluso arriba del riesgo ambiental y social, que me parecen relevantes acá, tenemos una política de ética.
pero no solamente es una política de ética, sino una política de ética idónea, con ese adjetivo. No cualquier política de ética, sino política de ética idónea, que significa, nuevamente, que se interioricen estas políticas, estos hábitos corporativos, estas políticas de buen gobierno corporativo, al momento de implementar cualquier ejecución en la empresa, ¿ok? Por ejemplo, una empresa debería promover a través de sus incentivos ventas que respeten la ética. Si no, el trabajador podría verse tentado con utilizar actos de corrupción para cumplir sus metas comerciales. Si es que los incentivos que yo doy siempre tienen que ir de la mano con la ética, entonces los riesgos se van a disminuir, claramente. Pero si no lo hago, si simplemente le digo a mis trabajadores, mira, haz lo que sea, con tal de que hoy me traigas 20 personas que se suscriban a esta, no sé, cualquier situación que pueda presentarse, estas personas pueden verse tentadas, como el ejemplo lo indica, a utilizar actos de corrupción para cumplir estas metas comerciales. Porque básicamente no existe esta política. Entonces, nuevamente, la política de ética idónea debe ser, si no la más necesaria, a implementarse en una empresa. Entonces, como les indico, este modelo, este compliance, no solamente abarca en sí mismo un elemento penal, sino que va más allá, como ya lo acabo de indicar, trasciende. Y sobre esto incluso trasciende la política de ética idónea. Entonces, bueno, básicamente estos son algunos apuntes que quería indicarles a ustedes en relación a este tema que me parece tan interesante al momento de analizar, pero que además se deja a veces de lado. Desde mi especialidad he tratado de abordar, promover y, si es posible, participo muy activamente en las capacitaciones en relación a estos casos para la prevención de delitos de corrupción, por lo que he tratado de condensar y hacer esta exposición de la manera más ilustrativa posible para efectos de que sea comprendida e interiorizada por ustedes. Les agradezco mucho por esta invitación y hasta una siguiente oportunidad. Quedo atenta si hay alguna pregunta, etc. Gracias. IDEJUR agradece a la doctora Jacqueline López Ruiz por su excelente ponencia respecto al tema responsabilidad penal de las personas jurídicas y su vinculación con el delito de corrupción. Doctora, nuestra institución solicita a su persona poder difundir su ponencia en nuestras redes sociales. Sí, con todo gusto. Listo, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en todas nuestras páginas. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y LinkedIn como IDEJUR. Además, visítenos también en nuestra página web www.idejur.com para futuros diplomados. Recordarles nuevamente que la certificación de esta ponencia es opcional, tiene un costo de 20 soles y está certificado por IDEJUR. Damos por finalizado el evento, no sin antes agradecerle nuevamente a usted, doctora, y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora.